Chicos, buen día. Entonces, para el tema de hoy vamos a ver funciones químicas. ¿Listo? Funciones químicas es un tema muy importante para la nomenclatura química que ya vamos a continuar. Ya iniciamos con stock y continuaremos con otras nomenclaturas. Entonces, la primera función química que vemos es la función óxido. La función óxido está compuesta por por un metal, ¿sí? Que en este caso del ejemplo es el aluminio y por supuesto pues el oxígeno. ¿Qué características tiene? Bueno, el oxígeno siempre lo encontramos con un número de oxidación de -2 y el aluminio pues va a tender a tener cargas que se atraen entre sí, ¿listo? Que permiten atraer al oxígeno y formar una oxidación, formar un compuesto estable. Entonces, tiene estas características, eh, un metal más un oxígeno, ¿listo? Entonces vamos a tener en cuenta el número de átomos, que en este caso el oxígeno tiene 3 y el aluminio tiene 2. Sin embargo, la parte importante está en la formación estructural, que es un metal más el elemento oxígeno. Aquí tenemos ejemplos de una oxidación metálica. Entonces esto sucede cuando el oxígeno intenta formar enlaces con el metal. ¿Listo? Entonces el oxígeno entra por medio de la atmósfera al metal y crea este efecto de oxidación en los metales. Bueno, entonces aquí vamos a ver los dos tipos de óxidos que tenemos. Un óxido básico, cuando el oxígeno forma un enlace con un metal, y un óxido ácido, cuando el oxígeno forma un enlace con un no metal. Es decir, que en el primer ejemplo teníamos el caso de un óxido básico, ¿listo? Óxido de aluminio es un ejemplo de un óxido básico. Seguimos con la función hidróxido. Este compuesto está conformado por un elemento metálico más un ion OH. Entonces, ¿cómo se obtiene esta función? Entonces, a partir del oxígeno más un metal, en donde se va a obtener un óxido básico y a esto se le va a adicionar agua. Por lo tanto, el resultado final va a ser una base que es sinónimo de hidróxido. Base es sinónimo de hidróxido. Y aquí tenemos también un ejemplo. Entonces, el oxígeno más el sodio, que vamos a tener óxido de sodio, y a la reacción se le adiciona el agua. Como resultado, entonces, obtendremos un hidróxido de sodio. Entonces, este OH, que es un ion, teniendo en cuenta que tienen cargas diferentes. Entonces, el oxígeno tiene carga -2, una carga negativa, y el hidrógeno que tiene carga +1, una carga positiva. Por lo tanto, es un ion que va a conformar a la función hidróxido. ¿Listo? Entonces, la función hidróxido también pueden clasificarse como binarios o terciarios. Es decir, terciarios si tienen 3 elementos que lo conforman, o binarios 2 elementos que lo conforman. Bueno, también vamos a ver otros ejemplos, como puede ser el hidróxido de plomo, y aquí lo estamos nombrando mediante nomenclatura stock, hidróxido de plata, hidróxido de estaño también mediante nomenclatura stock, e hidróxido de amonio finalmente, para ver los ejemplos que teníamos en la función hidróxido, donde el ion principal es el OH. Listo. Entonces, seguimos con la función ácido. ¿Listo? Entonces, en la función ácido, que también pueden ser binarios o ternarios o terciarios, otra forma de decirlo, se dice que son compuestos covalentes. Entonces, recordemos que un enlace covalente
va a cumplir con la ley del octeto, ¿sí? Es decir, que tiene 8 electrones en su último nivel. Se va a conformar una reacción, un compuesto, por la unión de 8 electrones en el último nivel. ¿Listo? Es decir, que comparten electrones para conformar dicha reacción o dicho compuesto. Tienen un hidrógeno al inicio. La función ácido van a tener siempre un hidrógeno al inicio y recordemos que este hidrógeno tiene carga positiva. Va a ser también hidrógeno, pues el grupo funcional, porque es lo que se destaca de la función ácido, ¿listo? Que tiene un hidrógeno al inicio, como en el ácido sulfídrico tenemos este ion de hidrógeno, porque tiene carga más 1, y también los dos ejemplos que tenemos aquí, ácido sulfídrico y ácido clorhídrico. Bueno, ahora vamos por la función sal, ¿listo? Entonces, en la función sal debemos estudiar muy bien de dónde sale cada una. Entonces, puede salir de la unión de un ácido más una base, ¿listo? Pero ¿de dónde proviene la base? Entonces la base es un elemento metálico, ¿sí? Más un oxígeno, ¿listo? Y ahí tendremos un óxido básico. Si le adicionamos agua, entonces tendremos una base. O un hidróxido. Recordemos que base es un sinónimo de hidróxido. Entonces, en este caso, pues lo vamos a nombrar como una base. Pero no solamente necesitamos la base, también necesitamos al ácido. ¿Listo? Entonces, el ácido va a salir de la unión primero de un oxígeno más un no metal, y esto va a conformar un óxido ácido. Vamos a adicionar agua y ahí vamos a obtener un ácido. ¿Listo? Un ácido. Luego las sales se van a conformar entre la unión de la base más el ácido, pero vamos a tener como resultado de esta reacción el agua, ¿sí? Es decir, que el agua va a ser un elemento que se desprenda de la unión de la base y el ácido. Ese va a ser el resultado, el agua. ¿Listo? Por eso aquí tenemos en nuestro ejemplo que se formó una sal más una molécula de agua, de H2O. Entonces tenemos un ejemplo en la página 120, que es el que les estoy mostrando. Entonces, como es la unión de una base más un ácido, entonces en este caso el óxido de plomo más el agua formó el hidróxido de plomo. ¿Listo? Entonces ahí se formó la base. Entonces ya sabemos de dónde sale la base. Algo que es necesario aclarar es que no se muestra el óxido de plomo. En este caso no se está mostrando el óxido de plomo más el agua. Pero sabemos que sí se adiciona para obtener la base. Ahora, ¿cómo se originó el ácido? Entonces, del óxido ácido, que era el óxido de sulfuro más agua. ¿Listo? Finalmente, entonces vamos a obtener sulfato de plomo, que es la sal, más agua. ¿Listo? La sal que se obtuvo en este caso fue sulfato de plomo y el resultado fue una molécula de agua. Listo, chicos, entonces hasta aquí fue la explicación de grupos funcionales que conforman las funciones químicas. ¿Listo? Vamos a ir paso a paso. Por supuesto, quedan algunas cosas para cada función, ¿sí? Por ejemplo, que si algunas son terciarias, binarias, etcétera, pero entonces vamos a ir viéndolo paso a paso. Hasta este momento pues quedó la
explicación del grupo funcional y por ende de las funciones químicas. Recordemos que el grupo funcional es esa molécula que está conformando principalmente cada función química. Esto sería todo hasta el momento.